de lengua y literatura. La clase anterior hablamos sobre el romanticismo. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a eso? Hablen ahora o callen para siempre, chicos. Si es que tienen, ya, dime un pequeño resumen, don Pila. ¿Qué más? ¿Cuáles son las características principales del romanticismo? A mí no se me escucha bien, a mí se me corta la llamada. Sí, debe ser de ley el internet. A ver, veamos si es que ahí se mejora un poco. No tengo claro. Ahí, veamos si se mejora. Ya cambié a datos móviles. Mi celular y los otros dispositivos apagué. Ahí sí me escuchan bien. Ya, entonces ustedes son el problema. Bueno, a ver, características del romanticismo, chicos. Más que ya un poco individualista, ya puede ser inconformistas, individualistas. ¿Preferían qué? Perdón, Kim. Ok, por el mismo hecho de ser ya, por el mismo hecho de ser individualistas, tendían a sobrecogerse hacia ellos mismos y obviamente hacia la naturaleza, ¿no? Ya, chévere. Entonces tenemos entendido por ahí las características principales. Esta semana vamos a ver dos temas. Dime, Pila. No, no, pues el romanticismo no trata netamente del romance en sí, sino trata por ahí de hablar de sentimientos subjetivos del autor. Entonces puede ser romance, puede ser melancolía, puede ser tristeza, puede ser incluso la felicidad, pero netamente muy subjetiva e individual. Siempre tiene que haber un sentimiento para poder escribir algo, siempre. Así que vamos a... Ajá, claro, siempre un artista está guiado por los sentimientos, un escritor es un artista. Listo, empecemos con lo de hoy, parece que nos ha quedado bastante claro. Igual recuerden hacer un pequeño resumen en sus cuadernos. Y para que lo tengan ahí como respaldo para cuando estemos dando clase, perdón, cuando estemos dando alguna lección, pues tendrán en el cuaderno sus apuntes, ¿ok? Si es que necesitan que repita algo, lo repito, no hay ningún problema, yo estoy encantado. Ah, hoy día vamos a ver el realismo. El realismo es un movimiento súper chévere que rompe igual paradigmas. Es una corriente estética que supuso la ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales. En la segunda mitad del siglo XIX se extendió también a las artes plásticas en Latinoamérica, lugar donde hasta entonces no había gran proliferación de este arte.
A ver, alguien solo escuchando el nombre el realismo, ¿me puede decir de qué más o menos puede tratar esta corriente literaria? Eh, ya, ok. Más que nada, más que real o imaginario en ese aspecto, si nos englobamos en esas características, el realismo se va a abocar a la realidad social en una cierta época. Alguien tiene, y justo ahí mencionaba que se transformó a las artes plásticas en Latinoamérica. ¿Alguien tiene referencia de lo que es, de quién fue Guayasamín? Ya, ok, ¿ubicas los cuadros de Guayasamín? Ya, ¿qué podemos ver a través de los cuadros de Guayasamín? ¿A quién trata de retratar él? Ya, aparte de eso, se enfrasca en un grupo en sí, un grupo acá ecuatoriano que se ha visto siempre relegado, ¿no? ¿Nadie? Los indígenas, exacto, él incluso dice, soy un indio carajo, es una de sus frases muy conocidas. Él trata de, mediante sus cuadros, exponer la realidad que viven los indígenas o que vivían los indígenas en ese tiempo y en años pasados, pues eran esclavos o se sometían a subyugarse frente a los amos o el sufrimiento, ¿no? Entonces, por ahí esta corriente que más que todo es literaria, también se transforma en artística mediante eso, mostrar las realidades de ciertos pueblos en cierta época. Ahora, el realismo surge en Francia en contra por poco del romanticismo y estos son los principales autores. En Francia está Stendhal, Gustave Flaubert, Honoré de Balzac. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens. Yo sé que todos hemos visto alguna vez cuentos de Navidad o hemos leído cuentos de Navidad. Si nos ubicamos cuál es. Es la de Scrooge, ¿cierto? Miren, en Scrooge, a pesar de que es una historia fantástica que te muestra lo de los fantasmas de la Navidad presente, pasada y futura y cosas así, se retrata cómo se vivía en ese tiempo, ¿no? El desempleo que había, las relaciones de entre el jefe y los empleados, pues las pocas normas de salubridad que había, porque uno de los personajes incluso iba a morir, ¿cierto? El niño, no me acuerdo cómo se llama, pero retrata esa historia, ¿no? O retrata esa forma de ver la realidad. Obviamente le pone elementos un poco fantasiosos, como son los fantasmas, pero Charles Dickens trata de retratar eso también. Ahora, tenemos en España a Benito Pérez Galdós, en Estados Unidos a Mark Twain. Los que han visto o han leído Huckleberry Finn sabrán de eso. En Rusia está Dostoyevsky con La Guerra y la Paz, creo que es. Anton Chekhov y Tolstoy, que también hablan de un poco la revolución, ¿no? Todo esto se da en el marco de la revolución. Miren, acá habla de la revolución francesa, también se da, los rusos hablan de la revolución rusa, de los zares, incluso hay una novela que se transformó en película súper famosa y que se llama Anastasia, no sé si la han escuchado, o los Romanov tal vez. Sí, la de la zapatilla de cristal. Habla un poco de cómo eran las relaciones en ese tiempo de los zares y de la corona rusa, ¿no?
Ahora, espérenme un segundo. No, no. Las características principales. La verosimilitud y objetividad. A ver, tenían que ser muy objetivos para tratar el realismo y ahí es donde se rompen con el subjetivismo del romanticismo, ¿cierto? Porque para tratar de hacer huella en el lector, se trataba de mostrar la realidad tal cual es. O sea, no se cambiaba con fines propios, sino se trataba de retratar tal cual es. Tenemos la siguiente característica, que es influenciado por el positivismo. ¿Alguien entiende qué es el positivismo? ¿O tiene referencia de qué es el positivismo? Yo sé que eso... No, 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 no. Yo sé que esto ya lo han de haber tratado con la Lisa en Mary Peña, porque alguna vez yo estaba hablando respecto a esto con ella en una planificación. Positivismo, ¿tiene que ver algo con la observación? ¿Alguien? ¿No se acuerda? No, a ver, el positivismo es una postura que te dice que los hechos deben ser observables, deben ser científicos mediante un proceso científico, ¿ok? Por ejemplo, a ver, tengo mi celular, ¿cierto? Y cojo y boto mi celular. Eso es un hecho observable, ¿no es cierto? Cojo y boto mi celular desde cierta distancia y se cae y se rompe. Eso es un hecho observable, ¿cierto? Entonces, mediante este hecho observable, podemos ver o medir la distancia, podemos medir la velocidad y podemos medir desaceleración o aceleración, ¿no es cierto? Hablarán. Entonces, todos los hechos que son observables y comprobables están dentro del positivismo, ya sea las ciencias matemáticas, la física, la química, todo lo que lleve un proceso científico o un método de observación tiene que ver con el positivismo. Entonces, esta corriente tenía que ser demostrable o este modo de escritura tenía que basarse en cosas demostrables para verificar su validez. Eh, entonces, si hablan de revolución, tienen que poner años, obviamente, tienen que poner personajes reales o personajes ficticios que se apeguen mucho a los reales. Mm, mientras que hay un montón de ciencias que no entran dentro del positivismo. Si no me equivoco, se llama relativismo. Por ejemplo, eh, el análisis de los sueños, ¿no es cierto? Por ahí Cedeño sueña que le quitaron los dientes, que se le caen los dientes. Y va y le pregunta a Rosales y le dice Rosales, uy, se te va a morir alguien, ¿no? Que es lo que suelen decir. Pero eso no es un hecho observable ni tiene un proceso científico validado. Obviamente hay una ciencia que estudia los sueños, que es el psicoanálisis, pero esa ciencia no se enmarca dentro del positivismo, porque no hay algo, no hay un proceso verificado para todos. Qué sé yo, puede ser que Cedeño un día antes o 2 días antes fue al dentista y le sacaron una muela y eso se quedó en su subconsciente. No, y por eso es que él sueña esas cosas, pero no es un hecho físico observable. Entonces, ¿entendimos lo que es el positivismo? Chévere, chévere. Me, más o menos, ¿en qué se te hace difícil, don Pila? Positivismo, todo lo que es... A ver, positivismo, todo lo que es observable y verificable mediante un método científico. Entonces, esto debe estar enmarcado en algo que fue observable, que fue real, mediante ciertos procesos históricos. Observación y descripción detallada. A ver, Carabalí, ¿estás por ahí? A ver, dice observación y descripción detallada y el siguiente punto es la narrativa se convierte en la excelencia por el género. ¿Me puedes decir cómo es la sala de tu casa?
¿Me puedes narrar cómo es la sala de tu casa? No, quiero que me narres. ¿Qué más? Ok. Bueno, entonces la idea es que las narrativas tienen que ser súper detalladas para que el lector se transporte directamente a esa época. Entonces, hay que procurar usar detalles a profundidad, por ejemplo, colores de muebles, si estamos hablando de la sala de tu casa, colores de muebles, si es que hay cuadros, cuadros, si es que hay espejos, espejos, cómo es el piso. Esa es la idea de este tipo de narración. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Guasipungo, es algo de realismo social. Guasipungo, incluso Jorge Icaza en esta obra, replica la forma de hablar de los indígenas. Sus personajes tienen el arrochado siempre que hablan, pues él lo escribe de esa manera y trata de transportar a los lectores a esa época y a esos personajes mediante cosas comprobables, ¿no es cierto? Los indígenas hablan así, eso es comprobado, es un hecho observable. Él lo pone en su texto, pone cómo eran las mañanas, cómo eran los días de trabajo, pone cómo eran las relaciones, no, cómo eran las relaciones de patrón y empleado. Entonces, eso es muy importante, tratar de narrar las cosas con bastante detalle para transportar a los que no vivimos en esa época, pues a esa época. Otro que se me viene a la mente es Cruces sobre el agua. Se me va el autor, pero es sobre la revolución guayaquileña que liberó Guayaquil y que murieron un montón de guayaquileños. Entonces, habla sobre esa temática social. Y por último, las otras dos características son interés en la sociedad y personajes con necesidades reales. Eh, pues todas las obras del realismo o la mayoría de obras del realismo hablan sobre una problemática social, la revolución, el hambre, el caos, la corrupción, todo enmarcado en cierta época. Todo enmarcado en cierta época y personajes con necesidades reales, pues obviamente debían escoger o debían liderar algún personaje principal que se mueva bajo estas emociones. ¿Estamos teniendo claro las características principales o lo que vendría a ser el movimiento del realismo? No se peleen. Yo me quedé trabado, perdón, ¿hasta dónde me escucharon? Espérate, ahorita. Qué gracioso. A ver, estas son las características principales del realismo. Quiero que la tengan súper presentes porque la próxima clase vamos a tratar el realismo mágico, que es otra vaina totalmente diferente, que de hecho es de mis géneros favoritos de lectura. Pero el realismo y el realismo social es algo importante porque te ayuda a entender, eh, aparte del sufrimiento, creo que las coyunturas de años pasados y de sociedades diferentes a la tuya.
Yo le recomiendo leer, ya si queremos cachar algo de acá de Ecuador, pues Las Cruces sobre el Agua. Eh, no soy muy fan de Guasipungo, pero es un clásico, así que pueden leerlo. Eh, Me gustan mucho las obras de Juan Rulfo, es mexicano, son cuentos súper cortitos, pero te hablan sobre pobreza, te hablan sobre sexualidad, te hablan sobre algunos elementos de la Latinoamérica del tiempo de la revolución, los años 40 por ahí, los años 20 hasta los 40. Súper bueno Juan Rulfo. Si queremos ver otras sociedades, pues Mark Twain, de los más capos, Honoré de Balzac, y yo me votaría por los autores rusos. Me parece que sus obras, aunque son grandotas, son mucho más completas porque se inmiscuye un poco más en la vida de personajes históricos. Incluso hay uno que se llama Ana Karenina, que es buenísimo. Les recomiendo que si no leen el libro, al menos ahorita que hay tiempo, consuman el material audiovisual. O sea, hay películas súper buenas sobre los dramas o las novelas rusas del realismo. Ah, ya te estoy diciendo, a ver, déjame confirmarlo, pero estoy casi seguro que se llama Ana Karenina. Ana Karenina. Sí, es una novela de León Tolstoy y es una película protagonizada por Kristen Dunst, la chica que hace de Mary Jane. Ahorita les describo, ¿ok? Ana Karenina. Es... Ah, no, es la chica de Piratas del Caribe, perdón. Entonces, es súper buena. Es escrita por León Tolstoy y habla sobre la burguesía rusa. Yo le recomiendo esa para ver. Es súper buena. Es una historia de amor, de desengaño, de corrupción, un montón de cosas. Otra se llama La Guerra y la Paz, entre las que se me vienen a la mente. Ya están puestas ahí. Ahora, vamos a hacer una actividad que la van a subir a la plataforma. Es hacer un esquema gráfico de ya sea las características, los autores, los elementos principales de este movimiento y cómo rompen con movimientos anteriores como el romanticismo. Deben subirlo en un documento Word o un documento PDF, ahí donde dice el realismo. No se confundirán con el realismo mágico, que ya les digo que es otra vaina totalmente diferente. No, 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 no. El organizador gráfico, ¿van a realizar un organizador gráfico? Espérenme un segundo. Joder. Claro que sí, don Pilita. A ver, espérenme, salgo de aquí. A ver, el deber ya está subido en la plataforma y deben subirlo en formato Word o PDF, así que deben hacerlo obviamente en Word o en PDF. El realismo, pila, la clase es sobre el realismo, pues. Entonces eso les digo que por favor no se confundan, porque el realismo mágico lo vamos a ver la otra clase. Y no, no se parecen nada, de hecho, a ver, estamos con tercero C, lengua y literatura, cuando se me destrabe la computadora. Se murió. Lengua y literatura, unidad 5 semana 3. Van a subir un esquema gráfico con las características, personajes principales y todo lo que les llamó la atención de esta clase. Miren, aquí está, el realismo. Igual en la guía de actividades está especificado todo, pero solo van a topar el realismo. Aquí están subidas las diapositivas si es que quieren también ayudarse con eso. Y también ya por las horas de la tarde iré subiendo la misma clase. Si es que no entendieron algo, la pueden revisar. Si es que, si es que necesitan alguna aclaración, pues no vacilen en escribir en la casilla de comentarios. Si es que tienen alguna duda o si es que quieren tal vez nombres de autores o nombres de obras que se reflejen ya sea en libros o en material audiovisual, que ahorita hay un montón.
Y como tenemos bastante tiempo, los podemos analizar por ahí. Ya les he dicho que una forma de leer también puede ser ver películas, es su forma de consumir cultura y arte. ¿Alguna duda respecto al tema, chicos? Todo claro. ¿Alguna duda respecto a la actividad de la plataforma? Hasta mañana, un día después, siempre un día después. En tanto, estas actividades están súper cortitas, no les va a consumir mucho tiempo, pero quiero que parta de ustedes, no lo copien, quiero que nazca de lo que ustedes anotaron en sus apuntes en el cuaderno. ¿Algún problema con alguna materia, chicos? No, todos sin novedades. Ya, igual, no duden en escribirme si es que tienen algún problema, si es que ameritan repetir algún tema, si es que necesitan que hable con algún profesor. Pues no, mi teléfono no está 24 horas, pero estoy presto a contestarles apenas reciba su mensaje. ¿Listo?